tamaño y el precio de sus juguetes. Y esto es así porque hoy en día es más que nunca difícil de definir las conductas entre los adultos y entre los niños. Y esto parte de la problemática en sí de esta investigación, que considera que el proceso de maduración humana es lineal y jerárquico y que se alcanza en su totalidad a partir de la mayoría de edad, que como vemos en la tabla número 1, algunos países es de 18 años y otros países es de 21 años. Esta creencia surge al contabilizar la madurez con base en el desarrollo biológico de la persona y de pensar que después de esa edad, de los 18 o 21 años, ya se es un adulto al que se le puede exigir un comportamiento igualitario al de todos los demás adultos. Si tal comportamiento estandarizado no se da, la persona es juzgada como mala, como idiota, como pecaminosa, como inmadura, como inadaptada. Y en este paradigma que he cerrado, el paradigma actual, las crisis de edad referidas por diversos autores como Papalia, como Erickson, como Colbert, son solamente considerados como eso, como crisis o como procesos de inadaptabilidad a los estándares comportamentales preestablecidos. El problema es que en todo el mundo existen sujetos con distintos niveles de madurez alcanzados a diferentes edades, lo cual implica diversos niveles de responsabilidades que se pueden asumir a distinta edad. Por ejemplo, en distintos países se encuentran distintos porcentajes, distintas cantidades de ninis entre 18 y 35 años. Los ninis son personas que no estudian y no trabajan. Por ejemplo, en el Oriente Medio y Norte de África es un 32.2%, en Asia Meridional son un 30%, en América Latina y Caribe un 20%, 20.3%, en México asciende a un 24.7% de personas que entre 18 y 35 años que no asumen este factor de madurez, asociado justamente al trabajo, al estudio, a las responsabilidades. Entonces, a este ejemplo, las responsabilidades frente al trabajo y la dedicación al estudio no es el único factor determinante frente al concepto de madurez. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera problemática, la verdadera extensión de la problemática? Y esta se refiere a que el paradigma utilizado actualmente para contabilizar la edad de madurez del ser humano es limitado, es reduccionista y es totalitario, pues, como ya decíamos, pretende que todos los individuos que cumplen la mayoría de edad, contemplada solo en la madurez biológica, deberían observar comportamientos psicológicos y axiológicos similares y por ende responder con idéntica responsabilidad ante similares obligaciones, lo cual se observa, es obvio, es empíricamente observable como algo no preciso. Esa primera proceso de desarrollo que se observa entre los 0 y los 21 años, que muchos autores han definido, no tiende a ser correlacionado con las siguientes etapas de desarrollo. Por lo tanto, no tiene por qué ser lineal. De estos cuestionamientos, de esta problemática, surgen algunas preguntas de investigación. La pregunta general dice: ¿de qué manera una perspectiva de adolescencias múltiples permite comprender la complejidad dialéctica del desarrollo humano en su fase de adultez joven, intermedia y tardía, con base en los ciclos de regeneración celular? Y surgen 4 preguntas secundarias particulares que hablan de en qué consiste la visión socialmente dominante sobre la adolescencia, cuáles son las características repetitivas que asume el desarrollo humano, qué características posee la visión de adolescencias múltiples y qué relación existe entre los ciclos de regeneración celular del cuerpo humano y el proceso dialéctico experimentado durante las adolescencias múltiples. De lo cual se plantean también distintos objetivos. El objetivo general busca describir con densidad de qué manera una perspectiva de adolescencias múltiples permite comprender la complejidad dialéctica del desarrollo humano en las distintas fases de desarrollo, y también 4 objetivos particulares que busca definir en qué consiste la visión socialmente dominante sobre la adolescencia, clasificar las características repetitivas que asume el desarrollo humano, conceptualizar las características de la visión de adolescencias múltiples y explicar la relación existente entre los procesos dialécticos experimentados durante las adolescencias múltiples. Por lo tanto, una premisa o una hipótesis temprana sostendría que el desarrollo humano se manifiesta en adolescencias múltiples que pueden entenderse desde la complejidad dialéctica, repitiéndose en los periodos adultez joven, intermedia y tardía, con base en los ciclos de regeneración celular. Pasamos al tema y a la cartografía dentro del capítulo 1 del planteamiento del problema, donde tenemos un eje de desarrollo humano con un concepto ordenador de adolescencias múltiples dialécticas, un referente empírico que habla de los estados de la madurez,
una perspectiva teórica enfocada a la psicología del desarrollo y un contexto sociohistórico basado en conceptos físico-biológicos, sociales, culturales, de relaciones de poder, psicológico y también histórico. Todo esto bajo una metodología cualitativa, interpretativista y hermenéutica, como vamos a aclarar un poquito más abajo en el capítulo sobre la metodología. En cuanto a la justificación de la investigación, solo voy a comentar el ámbito del desarrollo humano, la justificación en el ámbito del desarrollo humano, que pretende entregar una herramienta conceptual para los interesados en implementar programas educativos con procesos de acompañamiento terapéutico, empoderando al facilitador con diversos mapas guías que conduzcan al óptimo y anhelado destino de autoconocimiento, evitando confundir al individuo como un adulto por el aleatorio hecho de que su biología celular haya cumplido la mayoría de edad, permitiendo diagnósticos más precisos con base en el proceso de adolescencias previas no integradas. Pasando al capítulo 2 de esta investigación, que se refiere al marco contextual, se han definido 3 momentos en este marco contextual. El primero es el de los autores creadores de la psicología del desarrollo. El segundo es de la realidad de estudio, es decir, las personas de países industrializados. Y el tercero es del propio investigación que hace este trabajo. Comenzando con el contexto de los autores de la investigación, de los autores de la psicología del desarrollo, que son los creadores probablemente de la psicología del desarrollo. Hay que partir por comentar o mencionar a René Descartes cuando en 1628 él publica su método cartesiano, la duda metódica, y propone dudar de todo, analizarlo todo, ordenar el pensamiento y realizar siempre un razonamiento comprensivo, con lo cual se genera este pensamiento cartesiano, que aparece el pensamiento lineal o un pensamiento secuencial causal. Es en este contexto de... ¿Sí? ¿Perdón? Hola, hola. No, no fui yo, no sé quién dijo algo. Pero se está escuchando bien. Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Puede dar que Miguel sí se escucha bien y no hay ningún problema. Vamos a avanzar. Perfecto. No, se oye bien. Perfecto, continúo. Con este contexto del pensamiento cartesiano, que parte en 1600, como decía, que llega hasta la época victoriana, en el 1820 a 1910, que surgen distintos investigadores, distintos autores, exponentes. El primero que empieza la investigación en este campo es Stanley Hall, que en 1881 comienza a hacer las primeras trazas del desarrollo lineal de la niñez, y es por eso que es considerado el iniciador de la psicología genética. Después, entre 1895 y 1939, aparece Sigmund Freud publicando 24 volúmenes sobre el desarrollo psicosexual. Algo que hay que considerar de estos 2 autores y de varios de los que voy a mencionar después, es que no eran psicólogos, ellos nunca estudiaron psicología, tampoco estudiaron psiquiatría, no eran psiquiatras, ellos eran neurólogos, es decir, abordaban el estudio de la psicología desde el estudio de la neurología. Un dato interesante en este aspecto es que, por ejemplo, la psiquiatría, como la conocemos hoy, comenzó a enseñarse en las universidades en 1950 a partir de los primeros congresos mundiales de psiquiatría, y en los años 60, cuando se descubren las primeras moléculas con influencia en el comportamiento humano, se estructura la psiquiatría actual que conocemos. Otro dato interesante es, por ejemplo, en México, el primer plan de estudio de la carrera de psicología con derecho a titulación profesional se aprobó en 1959, pero no fue hasta la década del 70 que se gradúan los primeros estudiantes, y en Argentina esto ocurre, se establece en 1950 y se gradúan a principios de los 60. Es decir, estas personas se enfocaban directamente desde la neurología, desde la fisiología, para describir los procesos psicológicos, y quizás por eso el pensamiento cartesiano fue el que primó durante esta etapa. Siguiendo con este proceso, regresando a principios del siglo XX, aparece Albert Einstein, que publica en 1915 la teoría general de la relatividad, donde propone que nada, y pongo nada con mayúscula, es absoluto, todo es relativo al observador. Sin embargo, pese a este pensamiento, la psicología del desarrollo no se deja influenciar
por esta concepción de la realidad y continúa con el estudio lineal del fenómeno. De tal manera que en 1926 aparece Piaget, quien hace sus trabajos en psicología genética y en desarrollo cognitivo, pero continúa esta tendencia lineal de desarrollo. Es hasta Henry Wallach que en 1934 empieza a decir que el desarrollo de la psicología humana depende de la biología, pero también del entorno social, y que este desarrollo es discontinuo y sembrado de continuas crisis que provocan constantes reorganizaciones en la personalidad. Esta línea es seguido por el ruso Vygotsky, quien también propone que el desarrollo de la psicología depende de factores históricos, culturales y sociales. Ya a partir de la década de los 50, Erikson desarrolla magistralmente una teoría donde sugiere que la personalidad surge a partir de crisis de identidad que son producidas en la adolescencia. Él incorpora el concepto de la adolescencia como primer productor de las crisis de desarrollo. Hasta finales de los 50, Kohlberg desarrolla el concepto de, el desarrollo moral, y ya muy tarde, en 1981, el doctor Fowler empieza a hablar sobre el desarrollo espiritual como parte también de la psicología evolutiva. Pasando al marco contextual de la realidad de estudio, es decir, las personas de países industrializados, hay que decir que hasta casi mitad del siglo XX, en la década de los 20, los 30, los 40, todo sigue cartesiano, todo sigue estandarizado. Los niños usan pantalones cortos, para ser adultos tienes que usar pantalones largos, para ser niños tienes que usar pantalones cortos, las niñas usan faldas cortas, las mujeres faldas largas, en fin. Todo está totalmente estructurado hasta que en 1945 explotan las primeras bombas nucleares en Hiroshima, y esto hace recordar a lo que decía Albert Einstein en cuanto a que todo es relativo. El constructo nociológico empieza a considerar el concepto de la relatividad. Salimos del planeta en la década finales de los 60, llegamos a la Luna. Todo esto empieza a generar todo un cambio en la forma de pensamiento del ser humano. Empieza el hipismo, el mundo se vuelve conceptual, se vuelve a colores, y en ese contexto aparecen filósofos, podemos decir, investigadores, pensadores de la talla de Edgar Morin, quien en 1977 empieza a proponer, a desarrollar la epistemología de la complejidad. Y ya también un poco más tarde, a partir de 1985, Ken Wilber propone también lo relacionado con el desarrollo de la conciencia como soluciones a este concepto del desarrollo de la persona. Estos dos conceptos se presentan un poco antagónicos, ya lo vamos a ver más adelante por qué, ya que uno pues obviamente se enfoca a el pensamiento complejo y el otro al desarrollo de la conciencia. En cuanto al contexto del propio investigador de esta investigación, obviamente todas las fotos que ven ustedes ahí en la presentación es parte del contexto de este investigador, y obviamente influencian al pensamiento que va a dar sentido a esta tesis. Y sobre todo en el tiempo actual, hay dos fantasmas que tienden a influenciar mayormente, que son el relativismo cultural y la normosis. Estos dos pensamientos actuales, estas dos formas de pensar, uno que dice que casi dicen para qué estudiar si todo es relativo, todo tiene, nada es jerárquicamente superior a nada, todo es relativo, todo está bien, o el concepto de la normosis que tiende justamente a normalizar cualquier tipo de situación. Obviamente estos dos extremos son no funcionales y mucho menos para un pensamiento doctoral, porque justamente el doctor tiene que analizar la realidad, tiene que medirla, tiene que conocerla, tiene que profundizarlo. Si caemos en el relativismo o la normosis, pues mejor cerremos las puertas, vámonos a nuestras casas, que no hay nada más que estudiar, pero sabemos que no es así. ¿Sí? Entonces, ya pasando al capítulo 3 del marco teórico conceptual, se parte por el concepto principal, que es el concepto de la madurez. El concepto, y se debe decir que el concepto actual de la madurez es prosaico, es arcaico, pues aún sigue estructurándose a partir de nociones agrarias,
conceptualizadas hace más de 20.000 años. Estas nociones de madurez que hoy día ocupamos tienen más de 20.000 años y viene de los conceptos agrarios. Déjenme explicarme. Por ejemplo, desde entonces y inclusive hoy en la actualidad, una vaca se considera madura cuando da leche, cuando puede reproducirse, tiene la edad suficiente para reproducirse y cuando tiene el peso justo para convertirse en comida. Del mismo modo que se ha contabilizado los animales de granja, al ser humano se le sigue contabilizando hoy en día que está maduro, igual que a los animales, cuando, por ejemplo, alcanza su máximo crecimiento físico, cuando es capaz de dar un servicio, dar un producto, cuando hacer un trabajo, dar frutos, cuando es capaz de reproducirse, y también se considera a una persona madura cuando está próxima a la muerte. Por eso se habla de este paralelismo que le hemos dado al concepto de madurez con el concepto agrario. Sin embargo, la madurez humana va mucho más allá de los elementos antes mencionados, puesto que el ser humano es mucho más que un animal de granja. Hay que recordar que la palabra Homo sapiens, que le da sentido al nombre de nuestra especie, significa hombre que piensa. Por lo tanto, no solamente estamos maduros cuando terminamos de crecer o podemos reproducirnos. Hay otros aspectos como justamente los fisiológicos, pero también los psicológicos, los afectivos, cognitivos, sociales y espirituales. Para conceptualizar más precisamente esta idea de madurez, voy a presentarles una analogía, que es la analogía del fruto. Por ejemplo, una naranja verde, si queremos hacer un jugo con una naranja verde, pues definitivamente pues es una experiencia desagradable, astringente, inclusive hasta intoxicante. Sin embargo, si tomamos el mismo jugo, pero de un fruto maduro, es una experiencia nutricia, es una experiencia agradable, una experiencia placentera. Lo mismo pasa con el ser humano, puesto que la madurez humana debe de definirse con el concepto de la relación con la otra edad. Es decir, se define a la madurez como aquel estado de plenitud que habilita a la persona para compartirse con la otra edad. Por lo tanto, alguien que sabe compartirse, que sabe dar, que tiene herramientas para interactuar, sería una persona madura versus la persona egocéntrica, narcisista, enfocada solamente en sí mismo, sería como esta naranja ácida que simplemente no es agradable. Y le pido perdón aquí a las hermanas Kardashian, tenía que poner a alguien, pero en ningún sentido trato de burlarme ahí de ellas. Pasando a la cartografía, dentro del marco teórico conceptual, ya habíamos visto esto en términos generales, pero vamos a especificar en este punto el aspecto de las perspectivas teóricas. He dividido a los autores en distintos niveles. Los autores de primer nivel son Edgar Morin para el pensamiento complejo y Ken Wilber para los conceptos de conciencia espiral. Los autores de segundo nivel son Horrocks para hablar sobre los aspectos propios de la adolescencia, Papalia para el desarrollo humano general, Erickson para las crisis del desarrollo y Colbert para el desarrollo moral. También invitamos a Juan Íñigo, quien habla de dialéctica y de dialéctica psicológica, y se combina todo esto con distintos autores de cuarto nivel como Rudolf Stein, Stephanie Lowen y Fischen, quien nos habla de la reciclicidad celular, que es en la que se basa el proceso de maduración que vamos a abordar. Entrando propiamente en el marco teórico-conceptual, este proceso de desarrollo fisiológico estandarizado que se da en los primeros 21 años, que es lo que ha estudiado la psicología del desarrollo. Hay teorías que dicen que es hasta los 25 años, porque los lóbulos frontales terminan de madurar a los 25 años, pero inclusive se dice que hay gente que crece hasta los 25 años, pero la psicología del desarrollo establece a los primeros 21 años como la etapa de desarrollo físico, pero bueno, y ordeno en este marco teórico los distintos autores que hablan de estos conceptos. Por ejemplo, Freud, que habla de sus distintas fases, como la fase oral, la fase anal, genital, la latencia, la adolescencia, o Piaget, que habla de la etapa preconceptual, operacional concreto, operacional formal, o Wallon, que habla del personalismo, del pensamiento categórico, Vygotsky, que define el concepto del lenguaje como un punto fundamental para el desarrollo y también el desarrollo de valores como otro punto importante del desarrollo. A Erickson, que él juega con estas dualidades como la industrialidad versus la inferioridad, la identidad versus las confusiones de roles.
al mismo Kohlberg, que habla de las distintas etapas del desarrollo moral, la moral preconvencional, convencional y postconvencional, y mencionábamos también a Fowler, que habla de la madurez en cuanto a la experiencia de fe, una fe primaria, intuitiva, mítica, literal, etcétera, y etcétera. Lo interesante de este cuadro que les presento es que se observan distintos hitos, o sea, una acumulación de hitos, obviamente al inicio de la vida, pero hay más acumulación de hitos alrededor de los 7 años, se vuelven a repetir alrededor de los 13, de los 14 años, y se vuelven a repetir estos hitos en torno a los 18, 19, incluso los 20 años, dicen algunos otros autores. Este concepto, si quitamos los conceptos y vemos nada más los periodos de tiempo, nos habla de periodos de tiempo de más o menos 7 años. Entonces, aquí hay una coincidencia en donde todos los autores que hablan de la psicología del desarrollo se basan en estos conceptos de 7 años, lo cual es coincidente con los últimos descubrimientos del Dr. Fisher, que viene a comprobar una teoría que había sido ya previamente descartada del Dr. Rudolf Stein, que él mencionaba que el desarrollo humano, el desarrollo psicológico, se basaba en periodos de 7 años. Posteriormente fue descartada esta teoría, pero con las últimas investigaciones, descubrimientos que hizo el Dr. Fisher, viene a tomar vida nuevamente este concepto. Él se acordó, así lo menciona en su artículo publicado en la revista Cell, él se acordó que cuando estallaron las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, se instalaron en la atmósfera y por lo tanto en todos los seres vivos partículas radiactivas que a él le permitió esas partículas radiactivas medir con total precisión la edad del total de las células de los seres humanos, cuánto tarda una célula en regenerarse, y en promedio estamos hablando de que el cuerpo humano se regenera cada estos 7 años. Por lo tanto, como ha estudiado, como descubrió casualmente la psicología del desarrollo, están estos hitos de cada 7 años acompañan al proceso del desarrollo humano. La pregunta es, ¿qué pasa después de los primeros 3 ciclos que ha estudiado la psicología del desarrollo? ¿Qué pasa a partir de los 21 años? ¿Qué ocurre en el resto de la vida? Porque la psicología del desarrollo es muy buena para definir los primeros 21 años y muy vaga y muy descriptiva, pero vagamente en cuanto a lo que ocurre después de este periodo. Tenemos distintos autores, como la autora Papalia, quien propone que esa etapa después de los 21 años se divide en periodos que ella nombra como adultez joven, adultez intermedia, adultez tardía, y asigna cierta cantidad de años, pero si no me engañan mis matemáticas, si vemos son también múltiplos de 7 esos periodos, de 27 a 35 caben 2 ciclos de 7, de 35 a 56 caben 3 ciclos de 7, entonces está como muy marcado este proceso del desarrollo. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que se pretende plantear es ver qué es lo que pasa después de ese proceso de desarrollo físico, biológico básico, y para eso pues vamos a invitar, como hemos dicho, a Edgar Morin y a Ken Wilber con sus 2 teorías. La primera es la teoría dialógica del pensamiento de madurez que propone Edgar Morin, donde dice que es desordenada, que es caótica, que no sigue patrones específicos del crecimiento y la maduración del ser humano, versus Ken Wilber, que propone un desarrollo espiral en grados ontológicos que se van desarrollando desde menor conciencia, él usa la analogía esta de el dimer que le da luz, que regula la luz, donde al principio hay poca luz, poca conciencia para darse cuenta, pero a medida que va creciendo la persona se va ampliando esa conciencia y va pudiéndose darse cuenta de mayor cantidad de cosas. Y bueno, y obviamente la perspectiva de esta investigación pretende hacer una combinación de estos 3 aspectos, o sea, los aspectos de Edgar Morin, los aspectos de Ken Wilber, pero desde la perspectiva de la biología como este ciclo. ¿Qué pasa cuando siguen repitiéndose después de los 21 años estos ciclos de 7 años y qué ocurre, cómo interactúa y cómo afecta o deja de afectar el hecho de que cada 7 años estemos cambiando todas nuestras células? Va por ese lado la investigación. Y bueno, como les digo, esto no lo vamos a ver el día de hoy, lo dejamos para la tesis, pero es una combinación de todos los conceptos que se va a realizar durante la discusión en el capítulo 5 de la tesis.
En cuanto al estado del arte, no me voy a extender mucho porque no les quiero robar mucho tiempo, pero se han investigado diversos tipos de tratados, de estudios, de investigaciones, por ejemplo, sobre la ciencia del pensamiento complejo, aplicado a la psicología para ver la variable número 1, que son las distintas fases de desarrollo humano, conceptos que se usan hoy en la actualidad como las crisis del cuarto de vida, los procesos de adolescencia que no le llaman adolescencia múltiple, sino que se ve que hay rasgos muy interesantes y repetitivos en adolescentes, pero de adolescencia en la fase de adultez joven, por ejemplo, entre los 21 y los 35 años, ¿sí? Hay conceptos angloparlantes que le llaman el kidult o el adultescent, que es la persona entre 21 o 35 años, incluso hasta 40 años, que se sigue comportando como adolescente. No está en este cuadro, pero también existe el concepto de la adolescencia extendida como una conceptualización dentro de la psicología. En definitiva, distintos autores han ido percibiendo el fenómeno y simplemente le han puesto nombre, inclusive le han puesto nombre asociado a una adolescencia que se repite, pero no han podido, pero siempre en este contexto lineal. No han visto la interacción en cuanto a cada uno de estos etapas de desarrollo. Y eso es lo que vamos a platicar. Pasando al capítulo 4, que es el posicionamiento metodológico de la investigación, diré que la línea de investigación es de paradigma